Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Estamos saludando una vez más a través de este medio. Bueno, en esta ocasión estamos transmitiendo desde Montería, Córdoba, país Colombia, y enviándole un saludo a todos los contactos que hacen parte de nuestra relación de Facebook. Cuando yo hablo de la relación de Facebook me refiero a que todos los contactos son tenidos por amigos, por hermanos, por personas que queremos luchar y avanzar hacia el bien. Queremos en gran manera entrar a hacer una observación a la luz de la Biblia acerca de por qué la crítica desenfrenada de algunos que son cristianos, o bueno, por lo menos así se hacen llamar cristianos, se hacen llamar hermanos, se hacen llamar que asisten a una iglesia o que tienen congregación, se hacen llamar hijos de Dios inclusive. Pero ¿por qué los frutos son de una crítica desenfrenada? ¿Por qué tienen una crítica que no para de ninguna manera, como un río sucio que va corriendo desde su lengua y va embargando la conciencia de muchos, va contaminando, va trayendo? ¿Por qué es esto? Porque están en pelea contra nosotros, los pastores que oficialmente hemos sido nombrados y que estamos sujetos tanto a la palabra de Dios como a las leyes terrenales, que cumplimos la obediencia de estar en un ministerio reconocido ante las leyes con nuestra respectiva personería jurídica. No es porque están en guerra contra nosotros, es por el cumplimiento de la palabra. Por eso el título del tema, a manera de preámbulo, es la crítica desenfrenada es espíritu de anticristo. ¿Cómo conocer bíblicamente que una persona tiene espíritu de anticristo? Hoy vamos a hacerlo de manera breve, excesivamente yo diría. El propósito no es hacernos muy largos en este vídeo, más bien el propósito es que entremos como a trabajar en nuestra mente, a la luz de la Biblia, la realidad del acontecimiento. Este video es apto para todos, amigos, hermanos, cristianos y no cristianos, que pueden entender lo que es la crítica desenfrenada. No hablo de aquel que hace una crítica, de aquel que hace un cuestionamiento, de aquel que hace una observación. De hecho, quiero decirle a los pastores, a los hermanos, especialmente a la iglesia del Señor en este medio, aprovechando esta posibilidad que Dios nos permite para poder transmitir consejos pastorales, ya que esto, más que una predicación, más que una enseñanza, más bien es un consejo para poder abrir nuestros ojos acerca de lo que está aconteciendo por ser ya casi el fin. Esta ilustración en este consejo nos va a llevar a cabo cómo conocer la crítica desenfrenada. ¿De quiénes viene la crítica desenfrenada? Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a empezar con un versículo de la Biblia, allá en Hechos capítulo 20, versículo 30, Hechos 20, 30, dice la Biblia: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lo que está diciendo el Espíritu Santo por boca de este varón de Dios es que de la misma congregación o iglesia se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 2, versos 18 y 19. Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, oigan, esto es bonito, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esta escritura aquí nos muestra
del espíritu del anticristo. Algunos no saben qué es esto del anticristo y hacen un manejo totalmente contrario a lo que es la profecía del anticristo en la Biblia. Algunos señalan que el Papa es el anticristo, señalan pues que de la Iglesia Católica se va a levantar el anticristo. Ciertamente, realmente el anticristo nace de una mezcla de una persona religiosa y de una persona política. Hay una mezcla entre la religión y la política. La política comenzará a negar la existencia de Dios, nacerán políticos que van diciendo que Dios no existe, que Dios no es real. Esta política que no cree en Dios, o de los políticos que no creen en Dios, es ya la aparición directamente de la manifestación del proceso del anticristo, con la mezcla religiosa. Es decir, que es muy fácil, el anticristo hará como un matrimonio con la religión, ¿sí? ¿Qué es religión? Pues todo lo que no está en la palabra de Dios, como el bautismo de niños, etcétera, etcétera, todas estas pláticas. Pero hay entre ese trabajo del anticristo espíritu de él, como mensajeros de él. ¿Cómo se conocen que realmente son espíritu anticristo? Pues por su crítica desenfrenada. Uno queda sorprendido que estos personajes, yo quiero decirlo con mucho cariño, no siento ningún tipo de rencor, no siento ninguna acepción de personas en mi corazón, pero quiero ser realista. Por si quizás alguno de estos que tiene una mente reprobada tuviera la oportunidad de ser salvos, quizás este consejo les sirviera, quizás este consejo les ayude. Pues no estamos despertando aquí el odio ni las divisiones como ellos sí suelen despertarla. Una persona con crítica desenfrenada no va a usar estos medios sociales para hablar del amor de Cristo. Cristo salva, Cristo te ama. Mira que no importa lo que hayas cometido en su vida, si te arrepientes, si te bautiza, tendrá la oportunidad de ser salvo. No es que yo soy muy malo, no importa. Hechos 17:30 dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia y solo manda que te arrepientas, que te bautices, que cambies, que nazcas de nuevo, que se coloque sus manos. Dios no está pendiente de ver qué error comete usted. Dios más bien está pendiente de saber en qué momento le invocas, en qué momento pides que le ayudes, en qué momento suplicas misericordia y entonces extiende su mano para salvarle y rescatarle. Estas personas que usan la crítica desenfrenada no usan este mensaje, no predican el amor de Dios, no presentan las buenas nuevas de salvación. Hay un versículo que dice: seguid la paz con todos. Oiga, seguid la paz con todos. Hay que seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Pero ellos no siguen la paz, ellos siguen las contiendas, siguen la crítica desenfrenada. ¿Cuál es el mensaje de una persona que tenga el espíritu del anticristo? Pues comenzamos a subir mensajes, etiquetan un mensajito, una imagen o hasta su propia fotografía, hablando de los pastores, hablan de los predicadores, hablan de las congregaciones, hablan de las iglesias. Lo peor aún es que un día comulgaron, se sintieron bien y muy seguramente porque no estuvieron de acuerdo con sus resabios y sus costumbres, porque se acercaron a Dios no tanto a creer que lo había, sino a creer que podían mandar y organizar y dirigir. Hoy el espíritu de poder es el espíritu del anticristo de las religiones. Ese espíritu que le hace sentir: yo puedo ser igual al ministro, al obispo fulano, quien ha dicho que ese pastor es gran cosa, yo soy más. Yo también, Dios no hace acepción de personas, y usan una especie de arrogancia. Yo solo pienso: pobres esposas, pobre congregación de 2 o 3 o 4 o hasta 10 que alcanzarán. Y esas personas no dicen que hay que hacer el orden de Dios. Creen que el llamado de Dios simplemente es sentir una corazonada y Dios me está llamando, y ya se desbocan a hablar babosadas que no tienen ningún centro bíblico, que no están en núcleo con la palabra de Dios, que realmente no coordinan, usan textos sin contextos, muy salidos de la realidad. Porque si hay un versículo que yo estoy defendiendo contradecido por otro, entonces es porque no he entendido las escrituras, porque la palabra no se contradice entre sí. La palabra es una completa unidad, así como Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces nosotros nos quedamos como espantados con estas personas. ¿Utilizan las redes sociales solo para criticar y hablar de pastores? Si un amigo estuviera escuchando este vídeo ahora mismo diría, ciertamente, ¿por qué se ponen a predicar de pastores? Lo peor, a criticar los diezmos, las ofrendas. Si el Señor dijo que el obrero tiene su salario, déjenlo así. Si el Señor dijo que si ellos sembraban lo espiritual era gran cosa, que segaran lo material, déjenlo así. Hay cosas más importantes para usar en las redes sociales, como presentar el amor de Dios. El mundo está sufriendo una violencia emocional, una violencia psíquica, una violencia mental, una conturbación, una confusión. El mundo está angustiado. Usted conduce en la ciudad y usted ve como otros conductores se le adelantan a uno, se le atraviesa, se le esquivan, están desesperados, tienen ansiedad, el estrés los tiene embargados. Uno puede ver cómo estas personas no tienen tiempo para su casa, para sus hijos, para su familia, porque están siempre bien ocupados o bien de mal genio, no tienen paciencia. Estas personas están agotadas, embargadas por lo material, porque el objeto del anticristo es quitar la paz de sus corazones, es quitar la oportunidad. Por eso la Biblia dice que no vendrá sin que antes venga la obra del anticristo, se manifieste el hombre de pecado, pero no vendrá antes. Se opondrá a todo lo que se llama objeto de culto. El diablo es el que dice, no es necesario estar tan congregados, no hay necesidad de ir a un templo si la iglesia somos nosotros. Ciertamente el Señor nunca dijo que los templos serían la iglesia, nosotros somos la iglesia del Señor, pero requerimos por la cantidad, por el número, por la tranquilidad para dedicarnos a Dios, requerimos de un lugar especial donde reunirnos. Nunca creemos que el lugar hecho de ladrillo sea la casa de Dios donde Él habita en espíritu y en verdad. No somos nosotros, pero santifica el lugar donde se invoca su nombre, donde está su presencia, sí lo santifica, y todo lo que pongamos con nuestras manos, Él lo santifica, porque donde está Él, todo es santo, porque Dios es santo. Entonces uno ya ve etiquetas de personas como los que diezman son ladrones. Pensamientos que a ellos les sale de la cabezota de la perversión que existe, como ahora se está yendo negocio con la palabra de Dios. Piense que yo quiera salvarme y lo primero que quiera buscar es como una guía en el Facebook para encontrar la verdad, y me encuentro con mensajes como esos. O sea que la predicación de la palabra es negocio. Porque una persona inconversa, una persona que está en la ignorancia de su vida espiritual, no va a entender qué significa el espíritu del anticristo en estas personas con crítica desenfrenada. Ya nada los va a parar. Su principal doctrina, su principal mensaje ya no es el amor, es la demostración del odio, de la calumnia, de la injuria, de la crítica desenfrenada. Y dicen tranquilamente como personas reprobadas, porque eso es una mente reprobada. Aquí coloco este mensaje. Hoy los pastores son solamente mercaderes que hacen negocio con las almas. Si a alguno le duele este mensaje, es porque no es de Dios. Oigan eso. Oigan eso. ¿Qué harían estas personas que deliran por ser gente de Dios, pero no lo son? Sus frutos son frutos de amargura, de odio, de desesperación. No tienen paz ni en su casa ni con ellos mismos. ¿Qué harían estas personas si hubieran estado con el mismo Cristo? Seguro no hubieran formado un grupo con los 11 fieles. No hubieran formado un grupo al lado de Jesús. Hubieran formado un grupo al lado de Judas. Porque el dinero no había que soltárselo a Jesús. Por lo menos Judas estaba presto para cuando Jesús necesitara algo de dinero. Pero yo creo, porque era el tesorero de la iglesia, pero yo creo que con estos hoy en día Jesús no tendría derecho a nada. Lo hubieran mandado a trabajar, no sé, pescando, cogiendo caña, sembrando trigo. Le hubieran dicho: Jesús, tú eres un flojo, vete a trabajar. Son realmente contumaces. Por eso la Biblia dice claramente que ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron
para que se manifieste que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:18. Dice la Biblia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si cogen a una persona fría, que casi no se congregue, a una persona que no sea fiel a Dios, le arrastran su corazón a lo material y hacen que se vuelvan duros, ya no sirven en la obra de Dios, ya no quieren dedicar tiempo a predicar, ni a orar, ni a ayunar, y menos a contribuir en la obra de Dios, porque ciertamente Dios no necesita plata, pero su iglesia en la tierra sí. Sí, porque no nos dan, no nos regalan el micrófono, no nos regalan el equipo de sonido. Los pastores no podemos parar nuestro vehículo frente a la gasolinera y decir, sacar la credencial de pastor y decir, mira, yo soy pastor, por lo tanto, quiero que me llene el tanque gratis, échele ahí de gratis. No, tenemos que tener algo para pagar, y la Biblia dice que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Pero esas personas están en contra de estos versículos. Se pelean de puños con Jesús en el Espíritu todos los días y sin embargo se presentan como fieles a criticar a los pastores. Es el momento de abrir el ojo, de estar en alerta, de tener cuidado. Porque la Biblia no dice que la crítica desenfrenada, que significa de labios de personas con una mente reprobada, que quisieron afirmarse en una iglesia y no pudieron porque se sintieron como el ángel bello allá en el cielo, yo también puedo ser igual a Dios o mejor que Dios. Ahora a ellos les duele que hayan autoridades a los que otros se sujetan, obedecen y caminan con humildad, y el pastor también es sujeto a la autoridad celestial, y todos caminamos en humildad, y todos buscamos oración, buscamos la paz, vivimos en amor. A ellos les duele esta iglesia. No, esos son pobres engañados. No, ¿por qué que se despierten, que se salgan de ahí, que le están sacando su plata? ¿Por qué? Porque ellos no quieren que nadie se sujete a nadie. Ese es el trabajo del diablo, dividir, crear orgullo, arrogancia, pero sin embargo predicar la verdad. Criticar y sin embargo hablar de amor. ¡Qué horrible! Uno no puede comprender cómo es tan rápido que se han cumplido estas profecías. Estamos en los últimos tiempos y hacen una cantidad de payasadas con unas predicaciones fuera de lo normal, fuera de lo bíblico, con unas etiquetas que uno dice, wow, no sienten vergüenza porque ya no corre sangre por su aspecto espiritual. Escuchaba yo le llamo así babosada, ¿no? A esto porque es que suena como los niños que salen con algunas cosas que quedan sorprendidos. Un niño de 3 años, papi, ¿me deja a mí también clavar? Coger ahí el cincel y la maceta o el martillo y quiere clavar en la pared. Y uno sabe que se puede accidentar. O uno está haciendo algo de mecánica en el vehículo y ellos también, papi, me deja a mí, quieren abordar la herramienta. Uno sabe que se pueden accidentar, pero son niños. Pero esto solamente que no lo hacen por ser niños, sino por tener una mente reprobada. O sea, por actuar con el espíritu del anticristo, que ni ellos mismos ya se dan de cuenta que están cautivos del mal. Ellos critican y en la conciencia sintieron al principio como un remordimiento. Pero yo, ¿por qué hablo si la Biblia me prohíbe juzgar, señalar? Pero ya no, primero se sonrojeaban, ahora ya les fue perdiendo como la vergüenza y ya no les dan ni vergüenza encararse, ni son los bravos y wow. Uno queda sorprendido porque uno dice, wow, yo no puedo contender sobre palabras con nadie y menos con una mente reprobada. ¿Quién le va a ganar a alguien que ya tiene un pregrabado por encima de la palabra? Nadie puede ganar una batalla en un caso de estos. Es similar a estos casos que están pasando. Y yo miraba un comentario aquí precisamente en esta página de Facebook, o más bien en mi personal, donde una persona que decía, ni el diezmo ni el ayuno salva. O sea, ni el diezmo ni el ayuno justifica. Claro. Lo único que puede justificar al hombre pecador para purificarle y convertirle de un hombre culpable a un hombre inocente, gracias a que un inocente murió por el culpable, es la sangre de Cristo Jesús. Eso no tiene contradicción. Pero los justificados obedecemos los mandamientos de Dios, nos sujetamos a los mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si alguno dice que es de Dios, pero no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso, solo hay engaño. Así dice la palabra de Dios. O sea, ¿cómo va a decir una persona que es justificada si no obedece los mandamientos de Dios? ¿Qué tipo de justificación es esa? Si los justos hacen lo justo,
Reconocen el amor de Dios con el cual vino a esta tierra, sin importarle su condición, sin importarle el dolor, el tormento, la persecución, el odio de los que se oponían. Quiso salvarle y salvarme. Lo dio todo por nosotros, no le importó nada. Y nunca le dijo a Pedro: Pedro, tú tendrás de ahora en adelante 2 trabajos. Tendrás que pescar para que gane su comida, pescar allá en el mar, en el río, para que compre su vestido, pero también tendrás que ir a predicar. No, el Señor le quitó la pesca, el trabajo humano, y le dijo: de aquí en adelante abandone eso, porque te volverás un pescador, pero de hombres. Mateo, que estaba en los bancos del tributo público, lo que podemos señalar hoy como un contador público, sirviendo, el Señor no le dijo: quédate ahí en tu puesto para que puedas ganar, no vayas a ser un vividor, no te vayas a convertir en un mercader, a querer vivir del bolsillo de otro. No, el Señor necesitaba hombres dedicados 100% a la predicación de su palabra, sencillos, humildes, pero veraces con la palabra, justos para predicar, que sepan redarguir, exhortar, amonestar en amor y en justicia. Porque la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos, predicada con amor, convierte en más personas que la crítica que hacen ellos, y desenfrenada, por cierto. No, el Señor le dijo a Mateo de una manera específica que le siguiera. Y ninguno de ellos preguntó: Señor, ¿pero de qué voy a vivir yo? Porque el Señor después les enseñó que el que predica el Evangelio vive del Evangelio. Ciertamente al principio llevaban ellos su túnica, llevaban ellos su comida, pero después Dios dijo: ya no llevéis, porque el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo también comenzó creando carpas, trabajando con sus manos cuando comenzó la predicación, pero después tuvo que dejar de un lado esto para dedicarse por completo, y ya no tenía tiempo para más porque no le alcanzaba. Tuvo que buscar ayudantes como Timoteo, como Febe y como otros para ayudarle a la predicación del Evangelio. Quien quiere predicar el Evangelio con pasión y con vocación no puede servir a 2 señores. No puede servir al doctorado, no puede servir a la licenciatura, no puede servir a la mecánica y servir a Cristo. No, Señor, no se puede así. Estoy hablando de los que se dedican plenamente, porque un ayudante, alguien puede predicar y evangelizar teniendo trabajos seculares, pero no está 100% completo y entregado al trabajo de la obra de Dios. Y hay algo que es grande, para terminar, que estas personas suelen decir específicamente con una crítica desenfrenada. Es que, ¿quién ha dicho que uno necesita de un pastor que lo saque al ministerio? Dios es el que hace el llamado. Y si Dios hace el llamado, ¿por qué critican tanto? ¿Que Dios les llamó? ¿Que Dios le llamó a usted? Que habla tanto en contra del diezmo, en contra de la ofrenda. ¿Qué Dios le llamó a usted? Eso está extraño. ¿Qué Dios le llamó a usted? ¿Hay un Dios que le llame a criticar de los demás desenfrenadamente? ¿Hay un Dios donde diga el mensaje central? La base fundamental, la roca de su fe será criticar y hablar de los demás. Hágale la guerra. ¿Ese es su Dios? Pues no es mi Dios entonces. No es mi Dios. Mi Dios habla lo contrario. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Usted que dice que los pastores no hay que obedecerlos? Pues el Espíritu Santo dice por boca del apóstol que hay que obedecerlos y que hay que estar sujetos a ellos. También la Biblia muestra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, muestra cómo estos varones se reunieron y eligieron entre ellos a uno que faltaba porque habían 11. Usted ve los Hechos de los Apóstoles, del 2 hasta el 6, cómo se organizaron. ¿Por qué? Porque ya Dios les había dado esa unción a través del Espíritu Santo, una autoridad especial para delegar. Es más, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Si alguien no los envía a predicar, ¿por qué se autodeclaran predicadores? Y lo peor es que parece como la política, se autoproclaman líderes, pastores, pero no se sujetan a nadie. Ellos sí quieren enseñarle a sus creyentes a estar sujetos, pero ellos ¿a quién se sujetan? Debemos tener inmenso cuidado con estas personas vanagloriosas que se creen ser algo, pero no son nada, a sí mismos se están engañando. Quiero con este consejo de la palabra abrir sus ojos espirituales y decirle que los tiempos han cambiado. Antes había humildad, sencillez en la iglesia, todos estaban sujetos a todos, porque eso sí es bueno aclararlo.
Una cosa es la observación, una cosa es que usted me cuestione un error mío, una cosa es que usted me llame la atención por un error, porque eso no se llama criticarme, eso se llama que ama mi ministerio. Usted puede ser un amigo en el Facebook, usted puede ser un hermano que yo no conozco, pero si ve que yo me salí de la palabra, escribe a mi privado y me dice, pastor, yo creo que está mal en esto y en esto. Usted no me está criticando, usted me está ayudando a mejorar mis pasos, usted me está ayudando a perfeccionar el ministerio, porque Dios habla a través de ustedes. Todos ustedes son útiles como bendición de Dios. Uno no sabe quién tenga la respuesta que uno quiere escuchar de Dios, pero Dios es un espíritu, por lo tanto le puede usar a usted. Pero otra cosa muy diferente es la crítica desenfrenada de gente, porque la crítica desenfrenada no viene de la gente inconversa, no viene de la gente de Dios, viene de los que se dividieron. Si usted quiere ver malos frutos, mire a los que se dividen. Esta gente que se divide sale rebelde, con odio, salió así enojado, inflado contra su líder. ¿Usted cree que una persona que sale odiando a otro y luego a los 8 días ya se autoproclamó pastor con uno o dos familias y ya se reunió y comenzó a predicar, ¿usted cree que saldó el error? Si no se ha puesto a cuentas con su hermano, si no está sujeto a ningún pastor, tengamos cuidado. Es mi gran ruego en el nombre de Jesús. Les amo a todos y quiero decirle que hay con muchos contactos aquí, los cuales no conozco en persona. Algunos ni siquiera nos escribimos, pero yo sí oro por ustedes. Señor, tú conoces los nombres de cada uno de los que hacen parte de mis contactos. Tú conoces, Señor, sus hogares, sus familias. Tú conoces, Señor, sus circunstancias y la necesidad, la petición de ellos. Y yo tengo que rogar noche y día por ellos, porque mi trabajo es ver que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo quiero cada día suplicarle a mi Dios que guarde su hogar y por sobre todo que guarde a sus hijos también, porque el diablo quiere arrebatar de la familia a los hijos. Los padres de pronto por su madurez ya no se dejan engañar del enemigo, pero quieren engañar a sus hijos por ser jóvenes. Rogamos a Dios para que sean protegidos, para que sean guardados, para que no sean engañados. Le estamos ayudando, usted está orando y nosotros estamos engrosando, porque si 2 o 3 estamos de acuerdo, yo estoy completamente seguro a los que están escuchando este vídeo y a los que lo escucharán después, que si saben que yo estoy de acuerdo con usted a pedir la bendición de Dios para su hogar, para su vida, para su negocio, para todas sus cosas, usted sabe que esa es la voluntad de Cristo. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, Él oye, Él bendice, y yo creo que está bendiciendo a través de este vídeo, está bendiciendo los hogares, está bendiciendo los hijos. Él es todopoderoso, y de aquí enviamos un abrazo fraternal y le decimos, estamos con usted en el Espíritu, estamos con usted en oración, estamos bendiciendo. Como ministro del Evangelio, bendigo su vida, bendigo la de su esposa, bendigo la de su esposo, bendigo la de sus hijos, en el nombre de bendición que es Cristo Jesús, o Jesús de Nazaret, el Todopoderoso que está con nosotros, y la dirección del Espíritu Santo que nos guía a que nos amemos los unos a los otros. Y ya conocimos algunas pautas para conocer el espíritu del anticristo, así que guardémonos, no sea que arrastrados por estos terminemos perdiendo tan grande y hermoso galardón. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo y les dejo en la paz de Cristo Jesús, y prontamente esperamos su mensaje. Puede dejar allí su comentario, estaré atento a responderles en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios todo.